Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda el pastor Javier Carrá. Es un privilegio para mí esta mañana estar con ustedes. Damos gracias a Dios por este campus de Cephal Church, Centro Familiar de Adoración. Gracias al Señor por la tecnología que nos permite llevar la palabra cada vez más cerca de usted, siempre recordándole a que no se quede usted solo con la bendición, sino que invite a sus familiares, sus vecinos, sus amigos o sus compañeros de trabajo para que puedan venir a este campus. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Gracias también al pastor de campus por hacer posible que tengamos esta reunión. Y recuerden que lo ideal es que durante la semana ustedes se puedan reunir en un live group o en una célula con el pastor de campus, con los líderes de este campus, porque la idea es no solo recibir la palabra el domingo a través de este video, sino poder recibir un discipulado a través de un grupo, de una familia espiritual que le ayuden a usted a caminar de la mano con Cristo, que le ayuden a usted orando por su vida, que usted pueda crecer espiritualmente. Así que tome esa iniciativa de reunirse durante la semana. Nos ponemos de pie, iglesia linda, por favor, vamos a la palabra de Dios. Jesús, nuestro sanador, es el título del mensaje. Abra su Biblia en Marcos capítulo 5 y vamos a estar en el versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21, Jesús, nuestro sanador. Gloria a Dios. Voy a pedirle que cuando lo haya encontrado me dé un fuerte amén. Ya muchos lo tienen, vamos a dar 10 segunditos más. Marcos 5, 21, Jesús, nuestro sanador. ¿Cuántos creen que Jesús sana? Él sigue haciendo milagros, amén. Dice así la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Mire la seguridad de este hombre. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, mire cómo decía esta mujer: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire las palabras de la mujer. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cómo le dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. Vamos a orar, acompáñenme, hable con Dios. Señor Jesús, bendito Dios, el mismo Cristo que sale narrado en esta historia, está hoy con nosotros a través del Santo Espíritu de Dios. Muchísimas gracias porque sigues haciendo milagros. Muchísimas gracias porque tu poder no ha disminuido. Antes bien, por tu obra en la cruz sabemos que puedes perdonar pecados y sanar toda enfermedad. Te pido por aquellos hermanos o hermanas que están en este campus y que están padeciendo de alguna enfermedad, sea algo sencillo o sea algo grave. Mi Señor, tú eres poderoso para sanar. Levántanos la fe para que podamos creer
en los milagros de sanidad. En Cristo Jesús oramos y ponemos esta palabra en tus manos. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Una de las consecuencias de la caída del hombre en pecado es la enfermedad. No era parte del plan original de Dios que estuviéramos enfermos. Si yo preguntara aquí cuántos se han enfermado en el último año, creo que la gran mayoría de manos se levantarían, porque hay muy poca gente que goza de excelente salud al grado que jamás se enferma. Sí conozco algunos que los he visto años y ni siquiera gripe les da. Pero de una u otra cosa, a veces lo que pasa es que no se notan los padecimientos y los achaques. La gran mayoría de nosotros hemos padecido o llegaremos todos a padecer de alguna enfermedad. Así dice la Biblia que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero una de las cosas más maravillosas, hermanos, es recordar que Jesucristo tiene autoridad sobre la enfermedad. Él venció la muerte cuando resucitó. Él venció el pecado porque vivió una vida perfecta y en la cruz Él pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, una de las consecuencias del pecado, que es la enfermedad, queda también sujeta a la autoridad y al poder y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Puede decir conmigo lo siguiente, diga: Jesús tiene poder sobre toda enfermedad. Jesús tiene poder por su sacrificio en la cruz. Hermano lindo, así dice la palabra de Dios en Isaías 53, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La palabra dice: bendice alma mía al Señor. Salmo 103. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Quiero comenzar esta mañana diciendo: no hay enfermedad difícil para el Señor. Dígalo conmigo: no hay enfermedad difícil para el Señor. Claro, llegará el día en que no habrá más enfermedad, ni dolor, ni muerte, cuando el Señor venga por su iglesia. Sin embargo, aún hoy en día, en esta tierra, el Señor sigue haciendo milagros de sanidad. El Señor hace prodigios como respuesta a la oración de fe. Eso es lo que dice la palabra. Dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por esa persona, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí vemos la relación pecado-enfermedad. No es que siempre yo me enfermo porque he cometido un pecado. Claro, soy pecador, pero la enfermedad es una condición de esta raza humana caída, ¿verdad? Pero el Señor puede perdonar mis pecados y puede sanar todas mis dolencias. En este pasaje que hemos leído hoy, vemos dos sanidades milagrosas que el Señor hace. Una a esta hijita de Jairo, que todavía no hemos leído la parte milagrosa, ya la vamos a terminar de leer. Solo leímos hasta donde el Señor le da esperanza al papá, ¿verdad? Y le dice: no temas, cree solamente. Pero esta muchachita, hermano, la palabra nos dice que tenía 12 años de edad y que era la hija única, era la alegría de la casa de este principal judío, ¿verdad? De la sinagoga. Y la otra sanidad el Señor se la hace a esta mujer que padecía flujo de sangre. Ahora yo quiero comenzar diciendo algo que me llama la atención del pasaje. Se lo voy a ir comentando así como el Señor me impactó a mí. Me impacta que ambas personas se postraron delante del Señor a causa de la enfermedad. Jairo, un hombre judío, un hombre que era de los jefes de la sinagoga, un hombre que probablemente en otras circunstancias hubiera sido duro de corazón y no hubiera peleado por doctrina con Jesús, porque así eran, lastimosamente la mayoría de judíos rechazaban que él fuera el Mesías, o muchos fariseos, ¿verdad? Pero este hombre, a raíz de la enfermedad y de la aflicción, terminó postrado delante del Señor, rogándole con fe que sanara a su hija. Y la mujer, después que fue sanada, llegó y se postró en humildad, comentándole al Señor el milagro que había recibido. Bendito sea Dios
por la enfermedad que nos ha hecho doblar rodillas. Bendito sea Dios por las pruebas. Es que solo le damos gracias por las bendiciones, pero quizás por eso no le buscamos. Y el Señor manda pruebas que nos doblan para que nos postremos delante de Él. Démosle gracias a Dios por las dificultades. No nos quejemos, sino démosle gracias porque así Él nos ha atraído para que estemos delante de Él, suplicando esa sanidad. Benditas pruebas que nos llevan a estar de rodillas ante Dios. De este pasaje podemos aprender las siguientes verdades espirituales. En primer lugar, hay una clase de fe que obtiene milagros de parte de Dios. Dios es el autor y consumador de la fe. Él da esa fe, pero yo quiero que veamos en este pasaje cómo es esa fe que el Señor da, la cual obtiene salvación y obtiene milagros de parte de Dios. Hermanos, es una fe que acude al Señor con la certeza de que Él puede. A ver, digan por favor, la fe sanadora es una fe que acude al Señor con la certeza, con la seguridad que Él puede. Diga por favor, Dios sí puede sanarme. Dígalo en este momento, Dios sí puede sanarme. Dios te quiere dar esa clase de fe. Es una fe, hermano, que acciona. Ambos accionaron, no se quedaron solo, escucharon, dicen que ahí va pasando Jesús y dicen que es poderoso para sanar. Pero ojalá que viniera cerca de mi casa. Ojalá que... ¿Cómo hace usted cuando no se quiere perder algo? El otro día hubo aquí en El Salvador luces campero y se me ocurrió pasar por la zona donde iban a hacer las luces campero en vehículo con la familia y quedamos atrapados en el tráfico más de una hora porque todo el mundo había acudido porque no se lo querían perder. Así es la fe que obtiene sanidad, es una fe que acude al Señor porque sabe que no se lo quiere perder. Esta mujer hizo lo que tuviera que hacer. Hermano, una mujer que tenía una enfermedad vergonzosa que la hacía sentir inmunda, que ella no podía andar en grupos grandes de personas públicamente, sino que tenía que aislarse, una enfermedad difícil, pero esta mujer acudió al Señor con la seguridad que Dios la podía salvar. Lo mismo este hombre, no le importó lo que dijeran de él sus compañeros judíos, se postró y ambos estaban seguros. Yo quiero que usted vea las frases que utilizan estas dos personas porque demuestran que ellos tenían una certeza de que estaban seguros. Dice el 23, que Jairo le rogaba, ven y pon las manos sobre ella. Y no dice, porque tal vez se sane, no perdemos nada, Señor, ya probé de todo y nada. No, dijo, para que sea salva y vivirá. Es una afirmación. Él está asegurando, Señor, si tú vienes y le pones la mano, yo estoy seguro que se va a sanar. Es como cuando usted le dice al Señor, Señor, yo estoy seguro que tú puedes sanarme, que tú puedes sanar a mi familiar. Yo sé que si tú nos tocas, un toque basta para que yo sea sanado. Lo mismo la mujer del flujo, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto. Esta frase lo que está diciendo es tan poderoso el Señor que ni siquiera le tengo que decir, saname, ni siquiera tengo que agarrarle la mano. Con solo el manto del Señor que yo logre tocar, es lo que está diciendo el pasaje, seré salva. Es una afirmación con seguridad que en un momento en el futuro, no sé cuándo, pero yo sé que seré sano, que seré salvo. Vivirá, dice Jairo. Seré salva, dice la mujer. Hermano, qué precioso es venir delante de Dios con esa seguridad, con esa certeza y sabiendo que a pesar que nuestras circunstancias se vean difíciles, esta mujer tenía 12 años, ya se había podido rendir, no, si ya probé todo, este hombre, ¿qué va a tener de diferente que los mejores médicos del país? Pero ella no se rendía, no se guiaba por sus circunstancias, no se guiaba por su condición. El hombre dice, mi hija está agonizando. De hecho, le llegaron a avisar que ya se había muerto un ratito después. Quiere decir, hermano, que la condición de estas dos personas era terrible, pero ellos no se guiaron por la condición. La fe que obtiene sanidad no se fija en su condición, sino en su convicción. Estamos convencidos
que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para sanar? Estamos convencidos que si Él quiere, Él puede. Esta fe que obtiene sanidad es una fe que confía en los planes perfectos de Dios. Si no me sana todavía, yo estoy convencido que el Señor sabe por qué. Así Jairo iba caminando con el Señor, quizás él quería, Señor, apúrate, llega ya, pero él confió. Y él dijo, bueno, Dios sabe lo que hace, porque se detuvo, habló con la mujer del flujo, le contó todo. Entonces, es una fe que no le tuerce el brazo a Dios. Me sanás, yo declaro, me sanás porque me sanás. No, es una fe que con humildad ruega. Dice, Señor, te ruego que me sanes. Yo sé que tú tienes poder y voy a confiar en tus planes. Hermano lindo, hasta los doctores reconocen que la fe tiene mucho que ver con las sanidades. Los doctores dicen, si una persona tiene buena actitud, así le llaman ellos, no le llaman fe, si tiene buena actitud, si enfrenta con una vida positiva, entonces esa persona tiene mayores probabilidades de vivir. Conocen personas que les han diagnosticado cáncer terminal y les han dicho, vas a vivir 6 meses más, 1 año más, y se han muerto antes. Pero otras personas que con una actitud positiva han dicho, voy a cuidar mi salud, voy a disfrutar este tiempo que me queda, me voy a encomendar a Dios, Dios es poderoso, porque los médicos dicen, salvo un milagro, solo te quedan 6 meses. Ellos mismos reconocen que a veces el Señor los deja, no en ridículo, pero los deja mal, porque las personas viven 5 años, 10 años, al final no se terminan ni muriendo del cáncer. Y ellos dicen, es por la actitud de las personas. Es más, los médicos, oiga esto, los médicos reconocen que la gente que se congrega en una iglesia tiene mejor salud que las personas que no. Y entonces le preguntaron a estos médicos, que a veces son un poco científicos y un poco ateos, ¿verdad? Y le dijeron, mira, ¿y cómo explicas eso? Que la gente que se congrega tiene mejor salud que la que no se congrega. Ah, bueno, dijo uno de ellos. Lo que pasa es que cuando alguien se congrega, se encuentra con amigos que le preguntan por su salud y le dicen, le recomiendan que vaya a un médico y por eso es que viven más. No, hermano lindo, pero usted y yo sabemos que lo que pasa es que son personas que, así como Jairo, así como la mujer, están acudiendo a Cristo constantemente. Por eso se enferman menos, por eso se complican menos, se recuperan más fácil, se sanan. Otra estadística mostraba que las personas que oran por su propia sanidad reciben menos complicaciones en sus enfermedades que los que no oran, es decir, las personas con fe. Es más, hay un estudio todavía mejor, las personas que reciben oración de otros, es decir, que tienen a otros cristianos orando por ellos, se recuperan más rápidamente y evolucionan mejor que aquellas personas por las que no se sabe que nadie esté orando por ellos. Eso nos muestra una cosa, hermano, acudir al Señor es una estrategia poderosa, pero tenemos que hacerlo con fe, dice Santiago. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Hay hermanos que hoy le piden al Señor y dicen, Señor, si yo no sé si me vas a querer sanar, pues yo no sé si tú puedes sanarme, pero pidamos con fe diciendo, Señor, tú has permitido esta enfermedad con un propósito, pero yo creo que todavía no me quieres llevar contigo, aunque yo confío en tus planes. Pero si todavía tienes una misión para mí, yo creo que tú me puedes sanar. Y acérquese al Señor con fe. Había un niño que estaba en un hospital, se había quemado el 80% de su cuerpo. Se suponía que había buenas probabilidades que el niño viviera, pero dependía de cómo respondía al tratamiento y estaba respondiendo mal. El niño estaba deprimido, él estaba seguro y convencido que se iba a morir. Estaba en una depresión terrible. Hasta que cierto día el colegio del niño decidió enviar a su maestra. Era la maestra de lenguaje, una de las materias que los niños más detestaban. Y cuando el niño vio entrar a la maestra de lenguaje, le cambió el rostro. Le dijo, Miss, ¿qué está haciendo usted aquí en el hospital? Ah, mira, fulanito, lo que pasa es que no quiero que te atrases mucho. Y te vine a enseñar el sujeto, el predicado y los verbos. Yo dije, ese niño se va a terminar de morir, ¿verdad? Pero no, curiosamente, hermano, empieza la maestra a explicarle el sujeto, el predicado, los verbos. El niño no entendía mucho, se terminó la hora de clase, la maestra se fue del hospital
pero curiosamente el niño desde ese día empieza a mejorar. Y las enfermeras están impresionadas y dicen, ¿cómo es posible? Este niño se está sanando, está respondiendo al tratamiento. Hoy sí sus heridas, sus quemadas, su piel está mucho mejor. Hoy sí se está recuperando el niño. ¿Qué le habrá hecho la maestra? ¿Qué le habrá dicho la maestra? Y le dijeron a la maestra, mire, ¿qué le hizo al niño? Mire, perdonen, yo le estaba enseñando el sujeto del predicado, yo no le quería hacer ningún daño. No, al contrario. ¿Qué le hizo al niño? Porque el niño está mejor. Desde que usted le vino a enseñar gramática y lenguaje, el niño está mejor. Y le fueron a preguntar al niño. Y el niño dijo, bueno, en primer lugar, la maestra es cristiana. Y ella oró por mí, que la fe es poderosa. Pero en segundo lugar, dijo el niño, cuando vi que mi maestra vino, entonces dije, bueno, quizás no me voy a morir. Porque si me fuera a morir, no necesito aprender el sujeto y el predicado. Pero si me lo han venido a enseñar, quiere decir que creen que voy a regresar. Quiere decir que no quieren que me atrase, así que entendí que quizás no me voy a morir y por eso quizás es que estoy mejor. Hermano lindo, si usted está padeciendo una enfermedad, la fe es poderosa para sanar. La fe en Jesucristo. ¿Por qué? No es que ella sea poderosa, es que Cristo tiene poder sobre toda enfermedad. Si el Señor quiere, hoy mismo te sana. Dele un aplauso al Señor si usted está agradecido. El Señor es poderoso para sanar. Pero si usted está enfermo, no se decaiga su espíritu. Cobre ánimo, levántese. Si tiene que llorar, llore como lo hizo el rey Ezequías en la presencia del Señor. Y dígale, Señor, acuérdate de tu siervo. Te he fallado, pero por tu misericordia, sáname, Señor, sálvame. Y por la gracia y el poder de Dios, Él le puede sanar. Y luego diga, bueno, voy a levantarme y si Dios quiere me sana y voy, yo sé, hable como Jairo y diga, yo sé que vivirá mi pariente, yo sé que viviré yo. Si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré salvo. En segundo lugar, para Dios no hay enfermedad grande ni pequeña. Para Él no había nada imposible. Fíjese usted que ambas enfermedades, hermano, eran difíciles. Por un lado tenemos a una mujer que 12 años había gastado todo lo que tenía. Una mujer que deja al Señor como último recurso. Una mujer que creía mucho en la ciencia médica y tenía mucho dinero, pero dice que ya había gastado absolutamente todo. Y era un desorden hormonal, aparentemente. Podría ser lo que hoy son ovarios poliquísticos o quizás tumores o algo más grave. Pero esta mujer con esta enfermedad vergonzosa, esta mujer que se sentía inmunda, que había gastado todo, decide acudir al Señor. Hoy en día, hermano, pasamos mucho tiempo leyendo en internet sobre nuestras enfermedades. Habemos algunos que tenemos nuestra mente y nuestra confianza puesta en lo que los médicos pueden hacer, en lo que la ciencia médica dice, en lo que las pastillas pueden hacer. Cuando la ciencia médica dice, no, esa es una enfermedad que hay que acostumbrarse a vivir con ella porque no se puede sanar, así dicen de la diabetes, de la hipertensión, de la depresión. Pero quiero recordarles algo. Aquí lo que los médicos no pudieron hacer en 12 años, el Señor lo sanó en un toque. El Señor lo sanó en un instante. Quizás haríamos mejor en pasar más tiempo en oración, creyendo y clamando por un toque de Dios, que estar leyendo tanto. Yo no le digo que no vaya al médico, pero que recuerde que Dios tiene la última palabra. El Señor es poderoso para sanar. Aún aquellos que lo hemos dejado por último, este día el Señor te puede sanar. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la enfermedad de la niña era peor. La señora llevaba 12 años. La niña era algo agudo, era algo que ya se la llevaba a la tumba. De hecho, cuando llegaron a la casa de Jairo, ya había muerto, pero el Señor dice, no se preocupen, no está muerta, solo duerme. ¿Por qué dijo el Señor estas palabras? Bueno, primero porque quería que la gente entendiera acerca de su resurrección, ¿verdad? Él estaba de alguna manera hablando de la resurrección de los muertos, que una persona puede estar muerta, pero en realidad solo duerme porque llegará el día que así como Él iba a resucitar, así todos nosotros resucitaremos. Quiero aprovechar para decir algo, iglesia linda. El Señor te puede sanar, pero va a llegar el día en que le vas a tener que entregar tu alma al Creador. Es decir, ya somos del Señor, ¿verdad? Pero un día este cuerpo se va a morir.
Un día nos vamos a ir y los que hemos creído en Cristo estaremos con el Señor. Pero también viene el día donde vamos a ser resucitados de entre los muertos. Si a usted se le ha muerto un pariente, va a llegar el día donde nos vamos a volver a encontrar con ese pariente y juntos estaremos para siempre con el Señor cuando la iglesia sea alzada en las nubes para recibir al Señor. Así que la enfermedad de esta niña era peor, pero el Señor quería demostrar que para Él no hay nada imposible. Algunos dicen se atrasó, pero el Señor sabía que en el camino iba a sanar a esta mujer, que se iba a retrasar, digamos, un poquito, que la niña iba a morir y ahí Él se iba a glorificar. El Señor ha permitido una enfermedad grave para que su nombre sea glorificado. El Señor se glorifica entre más grave la enfermedad y el Señor se glorifica con las enfermedades largas y el Señor se glorifica con las enfermedades sencillas. Mi Dios sana gripe, mi Dios sana sida, mi Dios sana cáncer, desaparece tumores y los médicos no tienen la última palabra. Con el amor y el cariño que les tengo bastantes familiares médicos, Cristo tiene la última palabra. Él es el médico de médicos. Conozco un montón de médicos muy enfermos y el dicho dice, médico, cúrate a ti mismo. Pero Cristo es el médico de médicos. Él sí venció a la muerte. Él es capaz de sanar. No hay nada imposible para Él. Escuché con horror esta historia de un niño en un lugar muy frío que salió a jugar cuando el lago se había congelado y empezó a correr encima del hielo sin darse cuenta que una parte del hielo estaba bien delgadita y se quebró y el niño se cayó a un agua heladísima y solo alcanzó a gritar, papá, sálvame, y quedó debajo del agua. A mí me toca esta historia porque algo parecido me sucedió a mí, solo que en una piscina, no en el hielo, ¿verdad? Y logramos llegar a tiempo, pero este papá estaba tan lejos del niño que cuando empezó a correr, el niño se había hundido bastante en un agua congelada. El papá ni lo pensó dos veces, se tiró debajo del agua y empezó a buscar, pero el agua estaba tan helada que el papá entró en shock y quedó inmóvil. Y lo tuvieron que sacar y se lo llevaron en ambulancia al papá. El cuerpo sin vida del niño estuvo 20 minutos debajo del hielo. Llegaron los paramédicos, llegaron un equipo de buzos y lo sacaron a los 20 minutos. Un cuerpo aparentemente sin vida. Pero empezaron a orar. Señor, haga la obra. Este niño todavía no ha terminado su misión. Señor, usted puede hacer la obra. Claro, Dios se lo pudo haber llevado. Y había que aceptar la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión, para demostrar que no hay nada difícil para nuestro Dios. Todas las personas decían, no, 20 minutos, aunque logren resucitarlo pulmonarmente o cardíacamente, pero ya hay seguramente daño cerebral. Para su sorpresa, cuando el niño recuperó la conciencia, no había daño cerebral. Los médicos hasta la fecha no se explican. Y dicen, tratan de darle lógica, dicen, lo que pasa es que el agua estaba tan helada que preservó el cuerpo del niño. Es un fenómeno que a veces sucede cuando hay bastante frío, le permite vivir más tiempo al cuerpo que lo que normalmente viviría sin oxígeno. No sabemos científicamente cuál sea la explicación, pero una cosa sí sé, el Dios al que servimos es un Dios de imposibles. Yo no sé si los médicos te han dicho que ya no tienes cura. Yo no sé si en el seguro te han dado cita para dentro de varios meses y tú has dicho humanamente esto se ve mal, esto se ve imposible. El Dios al que servimos es especialista en imposibles. No hay nada difícil para nuestro Dios. Él sana enfermedades chiquitas, Él sana enfermedades grandes. Y terminamos con esto. En tercer lugar, no se te olvide que la enfermedad tiene un propósito mayor que solamente que te sanes. La enfermedad tiene un propósito de salvación. Y no solo en nosotros, hermano. Cuando nos enfermamos, el Señor usa la enfermedad para nuestra santificación. Hay veces que Dios no sana al cristiano, pero lo sostiene. No lo sana de inmediato, pero lo santifica. Hay un montón de ejemplos en la Biblia en la que no siempre el Señor obraba
una sanidad divina. Yo le puedo mencionar varios que tengo en mente. Por ejemplo, en Gálatas 4, no lo busque, pero en Gálatas 4, del 13 al 15, se ve que Pablo estaba enfermo. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, Pablo tenía un aguijón en la carne. En Filipenses 2, del 25 al 30, Epafrodito estaba enfermo. Estamos hablando del año 60 después de Cristo. Es decir, ya habían milagros y Pablo, el apóstol, ¿verdad?, que había sanado a otras personas, pero Epafrodito enfermo. Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, Timoteo estaba enfermo del estómago, ¿verdad? Y en 2 Timoteo 4:20, una persona llamada Trófimo estaba enfermo. Todos amigos del apóstol Pablo. Y Pablo les pudo haber puesto manos, se pudo haber puesto manos él, pero ahí en estas ocasiones vemos que estaban confiando en la misericordia del Señor. A veces sí nos sanamos de inmediato, a veces toma un poquito más de tiempo, pero porque la enfermedad, hermano lindo, tiene un propósito. Dios a través de la enfermedad quiere que nosotros seamos salvos o quiere que otras personas sean salvas y vengan al conocimiento de Cristo. Mire por favor en el pasaje cuántas veces se usa la palabra salvo. 23. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. 28. La mujer decide: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero donde más me impresiona, porque uno puede decir, no, tal vez la traducción se refería a sana y tal vez significa lo mismo. Pero ¿cómo explicamos el 34? Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. Entonces, el Señor sí conocía la diferencia, y en el griego sí habían palabras distintas para referirse a sanidad y a salvación. Aquí lo que está diciendo, hermano, cuando usa la palabra salvación, se refiere a la salvación del alma. Lo que está diciendo es: a Dios le interesa más que sea salvo y después que sea sano. Por eso el Salmo 103 dice: Él es quien perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. Lo más importante para el Señor, el milagro más grande, no es la sanidad. El milagro más grande es la salvación de tu alma, el nuevo nacimiento. Es un milagro tan poderoso como una resurrección. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Como resucitó a la hija de Jairo, así Él ha venido para que tengamos vida. Por eso, hermano, cuando Dios lo sane, no se le olvide dar testimonio, para que muchas otras personas puedan recibir esa salvación. Así como esta mujer dio testimonio. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Si todo el mundo lo estaba apretando. Pero Él quería que esta mujer saliera y en público proclamara las maravillas del Señor. No se nos olvide en público decir: yo tenía tantos años de estar así, el Señor me ha sanado. Yo le puedo contar, a mí me sanó del sobrepeso y de la presión arterial alta. Y sin embargo yo sé que me debo seguir cuidando, pero por más que hiciera dieta no bajaba y el Señor me sanó. Demos testimonio. Y quiero agregar algo más. Aunque no te sane el Señor, da testimonio de cómo Él te sostiene con su gracia. Pablo 3 veces le rogó al Señor que le quitara el aguijón en la carne. Pudo haber sido ceguera, pudo haber sido una enfermedad. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que cuando eres débil, eres fuerte por mi gracia. Así que, hermano, testifique cómo Dios lo sostiene. En 1900, en los 80s, Byron Janis, un gran pianista en Estados Unidos, sufrió una noticia terrible. Le dijeron que tenía artritis y sus dedos se estaban pegando en sus coyunturas. Es decir, las articulaciones de los dedos se soldan en las personas que tienen artritis. Ya no podían hacer los movimientos, hay un dolor, hay una deformación en los dedos, y para un pianista de profesión eso es terrible. Pero este hombre era un hombre de fe, y él dijo: Señor, tú me puedes sanar, y si no me sanas me vas a sostener, y yo sé que voy a aprender. Y empezó a mejorar su técnica, porque el Señor no lo sanaba, la artritis seguía avanzando. De manera, hermano, que a pesar que Dios lo pudo haber sanado, en ocasiones el Señor decide esperar con la sanidad, porque quiere obrar propósitos de gloria para su Hijo Jesucristo, propósitos de salvación. Y el hombre aprende a tocar piano con una técnica distinta, y la esposa le ayudaba con un masaje en las articulaciones que más le dolían. Y este hombre dura 12 años
testificando que a pesar que Dios no lo había sanado, el Señor lo sostenía a él y a su familia. Mucha gente se convertía, mucha gente daba donaciones y él las usaba para una fundación para ayudar personas con artritis. La enfermedad en Cristo tiene un propósito perfecto, porque la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. De manera, hermanos, que busquemos darle la gloria a Cristo en salud o en enfermedad, sabiendo que un día todo pecado y todo dolor será quitado cuando estemos para siempre con el Señor. Vamos a estar de pie en este momento y voy a pedir al pastor de campo que los pueda ministrar y dirigir en oración y en adoración. Dios les bendiga.